Preview. 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 Un saludo para todos y todas. Para mí, de verdad que es un honor y un privilegio poder darles este curso sobre prueba pericial. Eh, digamos que el objeto de esta sesión es poder explicar la prueba pericial, el alcance de la prueba pericial, las diferentes formas en que se puede aportar una prueba pericial a un proceso contencioso administrativo. También digamos que no solamente es explicar la prueba pericial, sino que esta prueba pericial las entidades públicas la puedan aportar de la mejor manera para probar los hechos que se pretenden con esta prueba pericial. Entonces, entendiendo estas ideas generales de la prueba pericial, los pongo en contexto. Bueno, lo primero es que pues la prueba pericial en general es una prueba, ¿sí?, que se tiene que regir por los diferentes requisitos de la prueba, ¿sí? En primer lugar, pues es una prueba técnica, ¿sí? Y el hecho de que sea una prueba técnica no la excluye de que debe cumplir todos los requisitos que se exige para que toda prueba sea admisible al proceso contencioso administrativo. Y en esto tenemos que remitirnos necesariamente al Código General del Proceso. Acuérdense que el CEPACA no regula absolutamente todo lo relacionado con el proceso como tal. Por ejemplo, los temas de las nulidades, el tema de las excepciones previas, y en este caso las pruebas, pues tenemos que devolvernos y aplicar el Código General del Proceso ante estos vacíos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los requisitos de las pruebas? La conducencia, la pertinencia de la prueba, la utilidad de la prueba y la licitud de la prueba, ¿sí? Fíjense que el artículo 168, que está en pantalla, dice: el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Entonces, una interpretación por contradicción nos lleva o nos debe de llevar a indicar que la prueba que es admisible
en materia contencioso administrativa es la prueba que es conducente, la prueba que es pertinente, la prueba que es útil y la prueba que es lícita. Y nosotros estos requisitos los debemos de tener en cuenta para efectos de qué prueba vamos a solicitar y qué prueba vamos a aportar, ¿sí? Que son dos conceptos que desde ya debemos tener en cuenta para efectos de esta sesión. La prueba que yo solicito es aquella prueba que se va a construir dentro del proceso contencioso. Entonces, por ejemplo, yo solicito un testimonio, ¿sí? ¿Para qué? Para efectos de que la declaración se practique la prueba en el proceso contencioso, es decir, se practique la declaración del testigo, se haga el interrogatorio respectivo, por ejemplo, un interrogatorio de parte, ¿sí? Pero hay pruebas que ya están, por decirlo de alguna manera, construidas y lo que se va a hacer es un proceso de contradicción de la prueba dentro del proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la prueba documental, ¿sí? Ya está construida y yo aporto la prueba documental para efectos de ¿qué? De que se haga una discusión sobre la prueba dentro del proceso contencioso administrativo. El dictamen pericial, el documento se aporta para que se dé la contradicción sobre este dictamen, es decir, de una u otra forma la prueba ya está construida y se hace una discusión sobre la prueba. Entonces, entendiendo esto, nosotros, ¿por qué es importante estos requisitos? No solamente para el juez, ¿sí? Para que el juez analice qué prueba va a decretar o no, o qué prueba le va a dar mayor probatorio o no, mayor fuerza en su providencia final, que sería la sentencia, sino que también es importante para nosotros al momento de, primero, si vamos a contestar una demanda o vamos a presentar una demanda, bueno, esta prueba sí es conducente, es pertinente, es útil, es lícita, la aporto o no la aporto, la solicito o no la solicito, pero también para nosotros, a nosotros nos sirven estos conceptos para efectos de analizar la prueba que solicita o que vamos a contradecir de la parte demandante. Si nosotros vamos a contestar la demanda, nosotros podemos decirle, señor juez, no decrete esta prueba aportada solicitada por la parte demandante por tal y tal razón. No es conducente, no es pertinente y no es útil. En materia contenciosa administrativa, pues esa valoración de la conducencia, pertinencia, utilidad y licitud de la prueba, el juez la hace ¿en qué momento? Pues al momento de decretar las pruebas, que esto se hace al final de la audiencia inicial. Entonces, haciendo esta claridad de la importancia de los requisitos de las pruebas, debemos entrar a analizar cada uno de estos requisitos. Entonces, ¿cuál es la prueba que es conducente? Digamos que la prueba que es conducente es aquella que, de acuerdo con la ley, ¿sí?, es el medio probatorio idóneo para acreditar ese hecho, ¿sí? Fíjense ustedes que, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre un bien inmueble exclusivamente se puede acreditar a través de un certificado de tradición y libertad en el que se señale que el actual propietario es la persona que aduce serlo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, esa es la prueba conducente, ¿sí? Entonces yo no podría decir, por ejemplo, que o solicitar la contestación de la demanda o en la misma demanda, señor juez, decrétese los testimonios de Pedro, Juan, María y Pablo para efectos de acreditar el derecho de propiedad sobre el inmueble de tal persona. Esa prueba es inconducente porque de acuerdo con la ley, el medio probatorio eficaz para acreditar ese hecho pues sería un certificado de tradición y libertad. Entonces, digamos que la conducencia de la prueba ya es un parámetro que establece la ley, ¿sí?, pero inclusive también puede fijar la jurisprudencia para efectos de acreditar determinados hechos. Por ejemplo, el parentesco. Pues el parentesco yo lo acredito a través de ¿qué? Del registro civil de nacimiento que diga que esa persona es hijo de tal, ¿sí? O esa persona es padre de tal. Yo no puedo decir, señor juez, para efectos de acreditar que esta persona es el padre o esta persona es el hijo de tal, decretes el interrogatorio aparte o decretes un dictamen pericial, porque la conducencia me dice a mí que el medio probatorio idóneo es el registro civil de nacimiento. Ahora, por ejemplo, en un contrato estatal, acuérdense ustedes que por disposición de la ley 80 del 93, que es el Estatuto General de la Contratación Estatal, la prueba que es idónea para acreditar un contrato o la existencia de un contrato estatal es el documento escrito. Yo no puedo reemplazar el documento escrito por otro medio probatorio. Yo no puedo decir, alléguese el interrogatorio aparte del consorcio contratista.
del director del consorcio, representante del consorcio, para efectos de acreditar la existencia del contrato. La prueba que es idónea, que establece la ley, es el documento escrito. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues obviamente, si nosotros tenemos claridad de que para acreditar determinados hechos están por disposición legal determinados medios probatorios, pues nos evita gastar tiempo en pruebas, en la práctica de pruebas que son inútiles, ineficientes. Obviamente, se evita que el proceso judicial se retarde por practicar pruebas que no son conducentes para acreditar determinados hechos. Y obviamente, la ley debe establecer claramente que para acreditar ese hecho se debe exigir determinado medio probatorio, porque digamos que de una u otra forma, si esto no lo dice la ley, pues se entiende que aplica el principio de libertad probatoria, entonces yo podría acreditar con cualquier medio probatorio. Hecha esta claridad y advirtiendo que este tema de la conducencia no solamente es exclusivo del juez, sino también de las partes, pues vamos a entrar al otro requisito, que es la pertinencia de la prueba. La pertinencia de la prueba, ¿a qué se refiere? Que la prueba que yo aporte o solicite debe de tratar o estar referida o con el objeto de acreditar hechos que sean objeto de debate o discusión, ¿sí? Digamos que esto nos lleva a que yo tengo que descartar, si estoy siendo demandado, como sería el caso de nuestras entidades públicas, pues yo no voy a aportar o solicitar pruebas que no tengan ninguna relevancia para el proceso, ¿sí? Por ejemplo, a mí, ¿de qué me serviría en un proceso, digamos, de responsabilidad contractual, aportar los testimonios de Pedro, Juan y María que me van a acreditar que el representante legal de la sociedad contratista tiene una relación con determinada persona? Digamos, eso, si bien es un medio probatorio conducente, yo puedo probar el vínculo, la afectividad de una persona y otra a través de un testimonio o testimonios, como será este caso. Pero digamos, esta prueba o el aprobar este hecho me es irrelevante para el proceso porque estamos hablando de un incumplimiento contractual, ¿sí? O sea, lo que les quiero decir es que la pertinencia de la prueba que me lleva es aquella a que lleva a probar hechos que son relevantes para el litigio material del proceso, ¿sí? Entonces, pueda que la prueba sea conducente, pero se resulte impertinente porque busca probar hechos o acreditar o demostrar hechos que no son relevantes o importantes para dirimir el litigio, ¿sí? Entonces, eso es la pertinencia de la prueba. Fíjense que esta norma nos puede ayudar un poco a entender mejor el concepto de pertinencia a la prueba. La ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, ¿sí?, dice en el artículo 375 sobre la pertinencia: el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Si ustedes se dan cuenta, me está diciendo la prueba que es pertinente en el proceso penal es aquella que me va a hablar de qué, de circunstancias relativas a la conducta penal, es decir, al delito, a sus consecuencias, a la identidad de las personas que cometieron el ilícito. Esa es la prueba que es pertinente, la que a mí me interesa, ¿sí?, la que tiene una relación directa con el proceso y que me va a ayudar a resolver el proceso. Ahora, obviamente, ese análisis de conducencia y pertinencia, ¿cuándo lo hace el juez? El juez lo hace en la audiencia inicial, como lo advertimos al inicio de nuestra sesión. ¿Por qué en la audiencia inicial? Porque al final de la audiencia inicial es donde el juez dice: oiga, es importante para probar los hechos del proceso estos elementos probatorios y decreta las pruebas, porque aquí ya fijó el litigio, ¿sí? Ya estableció cuál es el problema jurídico del caso, cuáles son los hechos que están probados y cuáles hechos faltan por probar. Entonces el juez en ese momento dice: va a decretar estas pruebas son conducentes y pertinentes por tal y tal razón. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a discutir en el proceso: señor juez, no decrete esta prueba solicitada por la parte demandante
porque resulta inconducente o impertinente. Entonces hacemos esa discusión o vamos a interponer algún recurso, si hay lugar a ello, si nos rechazan una prueba o si se interpreta una prueba que consideramos que es conducente o pertinente. Hecha esta aclaración, ¿nosotros en qué momento hacemos análisis de conducencia y pertinencia? Pues si estamos como parte demandante, pues tenemos que solicitarle al juez en el acápite de pruebas de la demanda, decir, mire, vamos a solicitar estas pruebas, son conducentes y pertinentes por tal y tal razón, ¿sí? O si vamos a contestar la demanda de las pruebas que nosotros vayamos a aportar, decir por qué son conducentes y pertinentes, ojo ahí. Pero también nosotros podemos hacer una contradicción en la demanda, en la contestación respecto de la demanda, y decir que esas pruebas que solicita el demandante o aporta el demandante en su demanda, porque son inconducentes e impertinentes. Ahora, frente a la utilidad de la prueba, entonces ya pasamos el escenario de conducencia, de pertinencia, ahora entramos a un tema que es la utilidad de la prueba. Digamos que es aquella prueba que ya el juez, ¿sí?, determina que le resulta convincente para efectos de acreditar hechos o demostrar hechos que son relevantes para resolver el litigio, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido y en ese orden de ideas, ya la prueba pasó los elementos de conducencia y pertinencia y entra un escenario de utilidad. Entonces, fíjense, para poner un caso en específico. Por ejemplo, en un proceso, en el medio de control de reparación directa, ¿sí? Yo quiero acreditar los perjuicios morales que padeció una persona por el hecho dañoso. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo solicito la prueba, solicito los testimonios de Pedro, Juan y María para acreditar la aflicción, tristeza y dolor que sufrió Mario por la muerte de tal y tal persona, ¿sí? Quienes son amigos de Mario y que lo acompañaron durante el duelo, ¿sí? Fíjense que la prueba es conducente, yo puedo acreditar la tristeza, dolor, aflicción o daño moral a través del medio probatorio del testimonio. La prueba también resulta pertinente porque estoy acreditando un hecho que es relevante para el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra forma le va a ayudar al juez ¿a qué? A probar un perjuicio moral que está siendo solicitado en la demanda. Ahora bien, puede ocurrir lo siguiente. Entonces, decretada la prueba, en la audiencia inicial se decreta la prueba, se decretan los testimonios de Pedro, Juan y María. Puede ocurrir que una vez en la audiencia de pruebas, es decir, en la práctica de la prueba, en el interrogatorio que se hace los testigos, se diga, no, mire, no, sí, nosotros sí conocemos a Mario, pero nosotros no realmente, al momento en que murió, pues nosotros nunca nos hablamos que murió su persona cercana, la persona cercana, pues nosotros no estábamos cerca de él, ¿sí? Llevamos 5 años sin hablarnos con él, sí, nos hablamos de vez en cuando, no hablamos del tema sobre el dolor, la tristeza o lo que él padeció. Si ustedes se dan cuenta, estas declaraciones, si bien son útiles, si bien son pertinentes, son conducentes, porque tratan sobre un hecho que es relevante el proceso, lo cierto es que ya no son útiles, porque si no sirven para descartar la tristeza o aflicción que sufrió esta persona, pero además tampoco sirven para acreditarlo, porque no son testigos de los hechos. Fíjense que están diciendo que hace 4 años, hace mucho tiempo no hablaban con esta persona. Entonces, este tema de utilidad de la prueba ya me está diciendo a mí que la utilidad de la prueba se analiza en dónde, en la sentencia, porque fíjense ustedes que el 187 me dice a mí que se habla del contenido de la sentencia en materia contencioso administrativa. Dice, la sentencia tiene que ser motivada, en ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas. Ahí es donde el juez dice, de las pruebas decretadas y practicadas, ¿cuáles son útiles? Y en este caso, estos testimonios no fueron útiles porque no revelan si sufrió o no sufrió. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no se hablaron con esta persona. Entonces, fíjense que aunque la prueba es conducente, aunque la prueba es pertinente, es inútil, es superfluo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relevancia para el proceso. Ahora, frente a la licitud de la prueba,
¿qué nos dice la norma? Pues obviamente que la prueba que es lícita es aquella que para efectos de su práctica o producción no desconoce el derecho al debido proceso, ¿sí? No fue obtenida con coacción, engaño, ¿sí? Digamos, si se tuvo a la fuerza esta prueba, pues digamos, esa prueba resulta ilícita. Entonces, digamos, obviamente yo tengo que hacer un análisis de que la prueba no se haya obtenido por producto de violación a derechos fundamentales. Entonces, en esto es lo relacionado con la licitud de la prueba. Ahora bien, ya visto los anteriores requisitos generales de las pruebas, entramos al tema que nos compete, que es la prueba pericial. La prueba pericial, para efectos de, obviamente, que sea valorada y tenida en cuenta, tiene que cumplir los requisitos que vimos: conducencia, pertinencia, utilidad y licitud, ¿sí? Pero digamos que en la prueba pericial hay unos ciertos requisitos adicionales que son importantes tener en cuenta por las particularidades propias de esta prueba. Primero, que es una prueba técnica, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que esta prueba yo la utilizo solamente cuando para acreditar un hecho, ¿sí? Probar un hecho o verificar un hecho, requiero de conocimientos técnicos, científicos y artísticos de los cuales carecen las partes y el juez, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero acreditar por qué razón, motivo o circunstancia un puente se cayó, pues necesito un técnico, un ingeniero civil o bueno, un ingeniero con determinadas calidades que me pueda identificar las causas, ¿sí? Yo no podría determinarlo como parte ni el juez como director del proceso. Necesito un tercero que me acredite ese hecho, y ese tercero debe tener unas calidades para poderse pronunciar respecto a ese hecho dañoso que es ¿cuál? La caída del puente, ¿sí? Entonces, obviamente, esas personas requieren de conocimientos técnicos, científicos y artísticos, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta que sobre un mismo hecho, de acuerdo con el 226 del CGP, del Código General del Proceso, sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Entonces, por ejemplo, una entidad pública que está siendo demandada digamos, porque la vía no estaba debidamente construida, señalizada, ¿sí? Y por X o Y razón ocurrió un daño, ¿sí? Y yo necesito un técnico que me diga a mí si la vía estuvo debidamente construida o no, y eso sí generó el accidente. Pues, obviamente yo puedo, digamos que son demandadas, por ejemplo, son demandados el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿sí? ¿Qué significa lo anterior? Que cada entidad puede aportar un dictamen pericial sobre un mismo hecho. Entonces, cada entidad aportará un dictamen pericial para efectos de determinar si la vía cumple o no con los diseños técnicos que se requieren para ese tipo de vías. Entonces, un sujeto procesal puede aportar. Entonces, digamos, en este caso, el Ministerio de Transporte aporta uno, la ANI aporta otro, ¿sí? Pero lo que no puede pasar es que la ANI aporte 3 dictámenes periciales o 2 dictámenes periciales para probar el mismo hecho, solamente uno, ¿sí? Ahora, yo sí puedo aportar diferentes dictámenes periciales cuando son diferentes hechos. Entonces, uno sería para el tema de los diseños de la vía, un dictamen pericial, pero otro dictamen pericial yo lo puedo aportar no para los diseños, sino para probar que efectivamente esta persona no sufrió daño moral por el accidente. Entonces aporto un perito que es un psiquiatra, ¿sí? Digamos, porque son 2 dictámenes periciales, los aporta la misma parte, pero son sobre hechos distintos, ¿sí? O sea, estamos cumpliendo con la regla. Lo que la regla no permite es que yo pueda aportar más de un dictamen pericial para que probar un hecho, ¿listo? Ahora, en Colombia, esto es propio de nuestra legislación, porque en otros países se permite. Yo no puedo aportar dictámenes periciales sobre puntos de derecho, ¿sí? Porque sobre los puntos de derecho se supone que, de acuerdo con la ley, los jueces y las partes conocen, ¿sí? Y eso, digamos, que es complejo porque ustedes bien saben que hay temas que son demasiado técnicos, por ejemplo, temas de hidrocarburos, temas de regalías, que si bien están
regulados normativamente y pertenecen al derecho, pues yo no puedo hacer preguntas sobre puntos de derecho en esos aspectos, que aunque son técnicos, ¿sí? Se supone que las partes y el juez deben de conocer. Ahora, la norma sí nos permite que se pueda utilizar un perito para probar temas de derecho si son sobre normas jurídicas internacionales o de costumbre mercantil extranjera o internacional. En ese caso sí, pero frente a normas de derecho nacional, no. Obviamente yo que les diría, hay casos donde uno puede, y es una práctica que se utiliza, y es que, por ejemplo, en un alegato de conclusión firma el apoderado de la entidad pública, pero también firma el alegato de conclusión una persona especialista, digamos, es un tema de derecho urbano, pues una persona especialista en todo este tema firma para efectos de evidenciarle al juez que hay un conocimiento técnico en esa área del derecho, pero eso no quiere decir que sea un dictamen pericial, es simple y llanamente un abogado que está haciendo un alegato de conclusión sobre un tema en específico del cual conoce. Ahora bien, aclarado pues como digamos esa identidad propia del dictamen pericial, ¿sí? Debemos de tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo con el 226 del Código General del Proceso, que es aplicable al contencioso administrativo, el dictamen pericial debe de contener ciertos requisitos, ¿sí? Que deben de cumplirse, porque acuérdense ustedes que cuando yo ataco un dictamen pericial, yo lo ataco desde varias perspectivas. Una, desde el contenido del dictamen, ¿sí? Dos, desde la imparcialidad del perito, ¿sí? Es decir, cómo se comportó, cuál es la objetividad del perito, porque yo lo puedo atacar desde esa perspectiva. También puedo atacar el dictamen pericial desde cómo se comportó el perito en la audiencia, ¿sí? Dice la ley que las respuestas que del perito y su comportamiento en la audiencia deben ser valorados por el juez. Y también sobre la idoneidad del perito, ¿sí? Es decir, sobre si la persona tiene las calidades técnicas, científicas y estudios académicos para efectos de rendir esa experticia. Entonces puedo atacar el dictamen, el de perito o el dictamen pericial desde esas perspectivas: contenido, imparcialidad, idoneidad y comportamiento del perito en la audiencia. Ahora, frente al contenido del dictamen pericial, el 226 del Código General del Proceso me dice que el dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Es importante que ustedes, digamos, si van a aportar un dictamen pericial, revisen que ese dictamen pericial que fue elaborado por el perito, pues sea claro, que el perito al momento de escribir entienda que quienes van a leer su texto o el dictamen pericial son abogados que no conocen de ese tema específico. Entonces, tratar de que sea lo más claro posible, ¿sí? Evitar en lo posible citas extensas en el dictamen pericial que hagan que la lectura de este sea compleja, sea densa, sino que sea un dictamen pericial que sea claro y entendible para un abogado, pero también que no sea excesivo en cuanto a citas, en cuanto a contenido. Ahora, es importante que el perito en el dictamen pericial señale los métodos, técnicas, método científico que utilizó para llegar a las conclusiones. Un dictamen pericial tiene que decir cuál es la técnica que utilizó el perito para llegar a estas conclusiones, el método, ¿sí? Es importante que diga cuál fue el método, pero también yo les sugiero que diga por qué ese método y no otros, ¿sí? Porque pueda que para llegar a esas conclusiones existan diferentes metodologías, ¿sí? Pero el perito escoge una, pero el perito es importante que diga cuál fue la que escogió, ¿sí? Pero también es importante que diga por qué las otras no son tan útiles como la que él escogió para llegar a esas conclusiones en el dictamen pericial. Ahora, en virtud de una carga de transparencia del perito, ¿sí? Y de honestidad con las partes, pero también con el juez, el perito tiene que señalar si cambió el método técnica que venía utilizando en otros dictámenes periciales, ¿sí? Porque eso obviamente va a generar suspicacias en las partes y en el juez. Digamos que un perito venía utilizando una determinada técnica para este tipo de dictámenes periciales, digamos, no sé, para efectos de analizar el diseño del puente, bueno,
y viene utilizando un método normalmente en los procesos judiciales donde ha sido perito y particularmente para este proceso judicial cambia la técnica. Pues obviamente no es que no pueda cambiarla, sí lo puede hacer, pero tiene que explicar por qué hizo el cambio de la técnica, porque perfectamente las partes después pueden llegar a pensar, no, el perito cambió la técnica, fue para beneficiar a alguna de las partes. ¿Sí? Entonces, no es que no pueda, sí puede, pero tiene que explicar por qué y por qué razones mejores, más objetivos el uso de esta nueva técnica. Ahora, si el perito en las actividades que normalmente ejerce en su profesión tiene una técnica específica para probar este tipo de hechos, para probar este tipo de circunstancias, y en el dictamen pericial que aporta el proceso contencioso cambia la técnica, pues también tiene que dar cuenta de por qué cambia la técnica, ¿sí? Porque hoy, insisto, esto puede generar incertidumbre sobre su imparcialidad y objetividad. Uno podría pensar fácilmente, oiga, le está cambiando la técnica, es para beneficiar en este caso específico a alguna de las partes. Ahora, frente a lo que yo les decía, frente a la idoneidad y imparcialidad del perito, es importante que el perito no sea modesto al momento de decir quién es y qué hace, ¿sí? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? Porque acá yo le tengo que mostrar al juez y a las partes que este perito tiene las condiciones para rendir esta experticia, ¿sí? Tiene la profesión, tiene los títulos académicos, también las publicaciones que haya realizado en los últimos 10 años, ¿sí? Digamos, también tiene que el perito en este caso decir, mire, yo tengo esta maestría, tengo este doctorado, todos estos títulos que acrediten y evidencien que esta es una persona idónea para rendir este dictamen pericial. Ahora, tiene que también decir, ¿sí? En los casos en los cuales haya sido designado como perito o en los que haya participado en su elaboración en los últimos 4 años, ¿sí? Esto para efectos de determinar si de pronto ha sido perito de alguna de las partes en otro proceso. No quiere decir que no pueda, que digamos que este perito que ha sido perito de la parte en este actual proceso, hay algo que lo impida y es que lo haya sido en otros procesos. No, eso no importa. Puede seguirlo siendo. Yo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, digamos, yo puedo contratar con una firma de peritos todos los dictámenes periciales que yo lleve como apoderado. Lo puedo hacer. Sin embargo, tengo que advertirlo en el proceso. Porque eso es un tema de imparcialidad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque, digamos, esto le permite conocer 2 cosas al juez de las partes. Primero, la experiencia del perito rindiendo dictámenes periciales, pero además si ha sido designado como perito en procesos en los cuales las partes hayan participado o que de pronto lo haya contratado la parte para un dictamen pericial de parte. ¿Sí? Que eso es una advertencia para el juez, pues puede llegar a pensar, uy, realmente este perito carece de imparcialidad. ¿Sí? Entonces, son argumentos que pueden llevar al juez a desestimar el dictamen pericial. Ahora, el juez tendría que probar y evidenciar que esa falta de imparcialidad afectó la experticia. Ahora bien, hecha esta claridad respecto de el contenido del dictamen, el tema de la imparcialidad del perito, el tema de la idoneidad del perito, vamos a ver lo que nos dice el contencioso en materia de dictamen pericial, que realmente el contencioso tiene algunas reglas sobre las pruebas periciales, sobre la prueba pericial, pero no es tan claro como el CGP, y por eso vamos a estar remitiendo el código en el proceso. Lo primero que me dice el artículo 18 del CEPACA, ¿sí? Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es que la prueba pericial se va a regir en principio por las normas del CEPACA, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer al momento de si voy a aportar una prueba pericial o voy a analizar una prueba pericial es mirar qué dice la ley 1437-2011 modificada por la ley 2080-2021. Ahora, si yo encuentro que hay un vacío, que no hay una regulación específica en el CEPACA frente a un tema relacionado con el dictamen pericial, pues me tengo que remitir ¿a dónde? Al Código General del Proceso. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice el CEPACA? Un dictamen pericial puede llegar a un proceso contencioso administrativo por 3 vías. El dictamen pericial puede ser aportado, es decir, o el dictamen pericial de parte también se le llama, es decir, es aquel en que la parte contrata al perito, le dice elabora el dictamen pericial y allega el dictamen pericial, ¿sí?
Esa es una forma en que puede llevar un dictamen pericial en proceso contencioso. También puede ser solicitado, es decir, yo le puedo decir, señor juez, por favor designe de los auxiliares de la justicia un perito para probar tal hecho. ¿Sí? Entonces, la parte está solicitando el dictamen pericial al juez, el juez decreta el dictamen pericial y bueno, se da todo el trámite de contradicción. O también el juez puede decretar de oficio la prueba, es decir, nadie la aporta, nadie la solicita, pero el juez dice, no, oiga, realmente yo necesito para probar o desacreditar este hecho un dictamen pericial y lo decreta de oficio. Este perito también viene de la lista auxiliar de la justicia. Entonces tenemos son tres formas, el dictamen pericial de parte, el dictamen pericial solicitado y el dictamen pericial decretado de oficio. En el dictamen pericial de parte, pues la parte contrata al perito. En el dictamen pericial solicitado de oficio, este perito proviene de la lista auxiliar de la justicia. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Cuando el dictamen pericial es aportado, si el dictamen pericial de parte, o decretado de oficio, la contradicción y práctica del dictamen pericial se rige por las normas del Código Penal del Proceso que veremos más adelante. Ahora, cuando el dictamen pericial es solicitado, es decir, que yo le solicito al juez, señor juez, por favor, decrete un dictamen pericial para tal cosa, para probar tal y tal hecho, la contradicción y práctica sí está regulado en el CEPACA en el artículo 19. Entonces vamos a entrar a ver cada uno de estos dictámenes periciales, ¿sí? El dictamen pericial aportado o de parte, también se le denomina. Como bien lo decía, como les advertía, el dictamen pericial de parte o aportado es aquel que la parte contrata al perito, ¿sí? Y ya llega el dictamen pericial al proceso. ¿Cómo se contradice este dictamen pericial? Obviamente, como hemos advertido, yo tengo que analizar y contradecir desde la perspectiva del contenido del dictamen pericial, sus conclusiones, si el método fue el adecuado, si el método está actualizado, en fin. Desde la perspectiva de la idoneidad del perito, es decir, si realmente esta persona tiene las condiciones técnicas y las calidades para rendir ese dictamen pericial. Desde la imparcialidad del perito, si el perito tiene cercanía o no con las partes, si ha sido imparcial, si ha sido claro en sus respuestas, espontáneo. Y digamos que también puedo hacer un perito de su comportamiento en audiencia. O sea, yo puedo contradecir en audiencia y evidenciarle al juez y a las partes que este perito no tiene los conocimientos para efectos de rendir esa experticia. Entonces, claro esto, yo puedo solicitar la contradicción del dictamen pericial en audiencia, ¿sí? Yo le pido al juez, señor juez, por favor, cite al perito de parte de audiencia, que obviamente eso se hace en la audiencia de pruebas, para efectos de generar la contradicción del dictamen pericial, y le puedo hacer preguntas que evidencien que el perito no conoce el tema, que sus conclusiones son equivocadas. Digamos que en este caso yo lo que les digo es que preparen la audiencia a partir de lo que dijo el perito en el dictamen pericial, ¿sí? Háganle preguntas, mire, usted de acuerdo a la página tal, párrafo tal, dijo tal y tal cosa, pero la doctrina dice esto, ¿qué opina usted de esto? ¿Sí? Si ustedes no solicitan la comparecencia del perito a la audiencia, el dictamen pericial tiene valor probatorio, ¿sí? Acá la comparecencia del perito en audiencia no es imperativa, si la parte lo solicita o si el juez lo considera. Y el hecho de que no se solicite o que el juez no lo decrete de oficio, no quiere decir que no se da valor probatorio a la prueba, tiene valor probatorio, ¿sí? Ahora, yo también puedo contradecir un dictamen pericial de parte con otro dictamen pericial, ¿sí? Yo puedo solicitarle al juez, por ejemplo, se llega en la demanda un dictamen pericial, yo al momento de contestar la demanda, pueda llegar otro dictamen pericial, pero ojo que este dictamen pericial tiene por objeto controvertir, contradecir el dictamen pericial que aportó la parte demandante. Yo puedo contradecir ese dictamen pericial de parte con otro dictamen pericial de parte, pero también puedo pedirle al juez que decrete un dictamen pericial para contradecir ese dictamen pericial, que esto es lo que denominaríamos un dictamen pericial solicitado. Fíjense que el 175 del CEPACA, que regula los requisitos de la contestación de la demanda, nos dice en el numeral quinto que los dictámenes periciales que considere necesarios para oponerse a las pretensiones de la demanda. O sea, yo puedo aportar dictámenes periciales para oponerme a las pretensiones de la demanda, uno, pero también puedo aportar un dictamen pericial para contradecir otro dictamen pericial, ¿sí?
En este caso, si yo voy a aportar un dictamen pericial de parte, tengo que manifestarlo al juez en el término de traslado de la contestación de la demanda, que es de 30 días, y el juez en ese caso me puede conceder un término mayor para efectos de allegar ¿qué? El dictamen pericial que yo dije, señor juez. Entonces, ¿cómo sería? Yo le dije, señor juez, voy a llegar a un dictamen pericial de parte, por favor, concédame un término adicional para efectos de que se realice la experticia. Y después concede un término adicional para efectos de realizar la experticia. Obviamente, de este dictamen pericial que se aporte con la contestación de la demanda, se corre traslado a la otra parte. Ahora, puede ocurrir, ¿sí?, que el término que se establezca para contradecir el dictamen no sea suficiente, ¿sí? Yo puedo, a partir del artículo 227 del CGP, pedir que el término sea ampliado por la complejidad del tema, ¿sí? Fíjense lo que dice la norma. Cuando el término previsto, es decir, el término que establece la ley o el juez para llegar a ese dictamen de contradicción, ¿sí?, o a llegar a un dictamen, o en general para llegar a un dictamen, ¿sí?, sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciar en el escrito específico y deberá aportar dentro del término que el juez le conceda, y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. Fíjense que la norma me está diciendo lo siguiente: si usted va a aportar un dictamen pericial y considera que el término legal que hay para llegar a ese dictamen pericial, ya sea el de la contestación de la demanda, o por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que cuando yo, en el término del traslado de la contestación de la demanda, que es para efectos de que la parte demandante se pronuncie sobre las excepciones y aporte pruebas, en ese término yo puedo aportar otro dictamen pericial, no sé, para probar un hecho, desacreditar un hecho, y ese término puede ser insuficiente para la parte entonces puede apoyarse en el 227 del CGP para efectos de ¿qué? De que se le amplíe el término. Obviamente yo les sugiero que en ese tiempo, en ese traslado, ustedes justifiquen por qué no es suficiente ese término, dada la complejidad del dictamen pericial. ¿Listo? Ahora viene otra forma en que un dictamen pericial se puede dar en el contencioso, es el dictamen pericial decretado de oficio. Y este dictamen pericial decretado de oficio es aquel que el juez, de acuerdo con sus facultades, decreta de oficio la prueba pericial. Y en este caso el juez, ¿por qué lo hace? Porque el juez considera que es necesario para el esclarecimiento de la verdad, para establecer claridad sobre puntos oscuros o difusos de la contienda, ¿sí? Y el juez lo puede hacer inclusive luego de que se ha corrido traslado para alegar, ¿sí? Digamos que ese es un poder que tiene el juez para efectos de resolver y llegar a la verdad del proceso, ¿sí? Sin embargo, el trámite para la contradicción del dictamen pericial decretado de oficio está regulado en el 230 y 231 del Código Penal del Proceso. ¿Y qué nos dice? Que una vez que el juez decreta la prueba de oficio, es el mismo juez el que determina el cuestionario que debe resolver el perito, ¿sí? Le fija provisionalmente los honorarios y gastos de pericia, ¿sí? Cuando se rinde el dictamen pericial de oficio, ¿sí?, se deja a disposición de las partes el dictamen pericial por un término de 10 días mínimo, ¿sí?, antes de que se realice la respectiva audiencia de contradicción. Fíjense que a diferencia del dictamen pericial de parte, ¿sí?, el dictamen pericial decretado de oficio es imperativo para efectos de que tenga valor probatorio su contradicción en audiencia. Entonces, fíjense que la norma del CGP nos dice, para los efectos de la contradicción del dictamen, en este caso el dictamen decretado de oficio, el perito siempre deberá asistir a la audiencia. ¿Esto qué significa? Que para efectos de contradecir un dictamen pericial decretado de oficio, siempre el perito debe de asistir a la audiencia. Es imperativa la presencia del perito en la audiencia, la ley lo establece. ¿Y esto a qué nos lleva? A una diferencia con el dictamen pericial decretado de parte. Porque en el dictamen pericial de parte, acuérdense ustedes que la presencia del perito en audiencia no es obligatoria. Tiene valor probatorio el dictamen pericial, aun cuando no se haya dado la audiencia, ¿sí? Porque en este caso la audiencia, en el dictamen pericial de parte, tiene que ser solicitado o por la parte demandante, o por el mismo juez, o por la otra parte, ¿sí?
para efectos de que el perito tenga que ir a la audiencia, y en ese caso sí no tendría valor probatorio el dictamen pericial si el perito no va a la audiencia porque sí fue citado, ¿sí? Pero en este caso el citatorio se da es porque lo solicitan las partes o el juez. Acá, en cambio, en el dictamen pericial decretado de oficio, la participación del perito en la audiencia siempre se debe dar para efectos de que el dictamen pericial tenga valor probatorio. O sea, es decir, que no es necesario que lo pidan las partes. La ley ya obliga a que se dé esa presencia del perito en la audiencia. Ahora, acuérdense ustedes que otra forma en que en la norma no lo dice de forma expresa, pero sí lo establece el 213 que regula las pruebas de oficio. ¿Qué me dice el 213 sobre las pruebas de oficio? En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, ¿sí? Las partes podrán aportar o solicitar por una sola vez nuevas pruebas siempre que fueran indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Fíjense que, de acuerdo con este artículo, se abre una oportunidad para contradecir ese dictamen pericial decretado de oficio, y es cuál, que dentro del término de ejecutoria del auto que decreta la prueba de oficio, en este caso el dictamen pericial de oficio, yo puedo aportar pruebas o solicitar pruebas para contradecir ese dictamen pericial. Entonces yo podría aportar pruebas o documentos para desacreditar ese dictamen pericial que ya fue decretado de oficio por parte del juez. La norma tiene un problema y es el siguiente, y es un tema práctico. Cuando el juez decreta la prueba de oficio, ¿sí?, y yo solamente tengo el término de ejecutoria del auto para efectos de aportar nuevas pruebas o solicitar aquellas para contradecir esa prueba, pues fíjense ustedes que en este término yo aún no conozco el contenido del dictamen pericial decretado de oficio, ¿sí? Porque obviamente el juez decreta la prueba, tiene que esperar que el auto esté en firme y ahí sí se practica la prueba y va a llegar el dictamen pericial. Entonces yo realmente como persona o parte afectada por el decreto de esta prueba oficiosa, ¿en qué momento yo me voy a enterar de que esa prueba a mí me afecta o no? Cuando tengo el contenido del dictamen pericial, ¿sí? Pero fíjense que cuando se decrete y cuando puedo solicitar la prueba de contradicción, solamente lo puedo hacer dentro del término ejecutorio del auto que decreta la prueba de oficio, ¿sí? Y eso me genera problema. Entonces, ¿yo qué les aconsejo en este caso? Pues ustedes en el término de ejecutoria del auto, díganse que se reservan la facultad de aportar o solicitar pruebas de contradicción de esta prueba decretada de oficio para el momento en que se llegue el dictamen pericial. ¿Por qué? Porque es en ese momento en que ustedes saben, nosotros sabemos, si ese dictamen pericial decretado de oficio está bien hecho o no está bien hecho, si me beneficia o no me beneficia, y si hay lugar a contradecirlo o no, con otra prueba o con otro dictamen pericial, ya sea de parte o solicitado. Ahora, frente al dictamen pericial solicitado, fíjense que la ley 1437 que nos dice, obviamente yo puedo solicitar este dictamen en las oportunidades procesales pertinentes que me regula el 212, ¿sí? En la demanda, en la contestación de la demanda, en la demanda de reconvención, la contestación de la demanda de reconvención, al momento de presentar las excepciones de fondo, ¿sí?, o al momento de pronunciarme sobre las excepciones de fondo, yo puedo solicitar el dictamen pericial solicitado, ¿sí? Y el dictamen pericial solicitado, ¿cuál es? Es aquel que yo le pido al juez, señor juez, por favor, decrete un dictamen pericial para efectos de acreditar tal y tal hecho, ¿sí?, y por tal y tal razón. En este caso, al igual que ocurre con el dictamen pericial decretado de oficio, el juez o magistrado ponente señala el cuestionario que debe resolver el perito, ¿sí? Ahora, ¿yo qué les sugiero a ustedes? Si ustedes van a hacer un dictamen, van a solicitar un dictamen pericial, ¿sí?, pues sugiéranle respetuosamente al juez cuál puede ser el cuestionario, ¿sí? Y el juez mirará si lo acepta o no. Pero sí es importante que ustedes hagan esta sugerencia porque son ustedes los que saben qué es lo que quieren con esa prueba, no el juez, ¿sí? Una vez decretado el dictamen pericial, ¿sí?, de solicitado, ¿sí?, el magistrado designa el perito, obviamente la lista de auxiliares de la justicia. Ustedes también pueden hacer recusaciones frente al dictamen pericial que se haya decretado, porque ustedes pueden decir que ese perito está en curso de alguna causal de recusación. Siempre que se designe este perito, ¿sí?,
los gastos de los viáticos y los gastos lo paga ¿quién? La parte que solicitó la prueba, ¿sí? El juez determina cuáles son los gastos y viáticos del perito, ¿sí? La parte que lo solicita lo paga, pero si no lo paga dentro del término que para el efecto, o sea, que el término que establezca, el tiempo que establezca el juez para efectos de pagar los gastos de pericia, ¿sí? Se entenderá que se desiste si usted no lo pagó. Una cosa son los gastos de pericia, acuérdense ustedes que son los gastos en que incurre el perito para la realización del dictamen, y otra cosa son los honorarios, que es como la utilidad o el beneficio que recibe el perito por la realización de esta obra. Una vez rendido el dictamen pericial, ¿sí? Solicitado, ¿sí? El dictamen pericial, es decir, el documento, se deja a disposición de las partes en secretaría por lo menos 15 días antes de la audiencia de contradicción, ¿sí? Como para que eso se considera que es un tiempo suficiente para ¿qué? Para efectos de que las partes puedan estudiar el dictamen pericial y también el juez le haga las preguntas pertinentes a la audiencia. Y al igual que ocurre con el dictamen pericial decretado de oficio, en este caso es obligatoria la presencia del perito en audiencia por disposición de la ley, ¿sí? Siempre debe asistir el perito a audiencia, o sea, siempre se va a dar esa contradicción en audiencia, y si el perito no asiste, pues obviamente la prueba no tiene valor probatorio y se desiste. Ahora, este término mínimo de 15 días puede ampliarse para efectos de ¿qué? De que la parte, en este caso sobre todo está regulado para las entidades públicas, contrate una asesoría técnica o un perito para contradecir el dictamen pericial. Entonces, digamos, ese término mínimo de 15 días, yo puedo decir, después de un término mayor, porque voy a contratar una asesoría técnica que me va a asesorar a mí para efectos de contradecir ese dictamen pericial, o, señor juez, yo necesito un tiempo mayor porque voy a presentar dictamen de contradicción en contra de ese perito, en contra de ese dictamen pericial, ¿sí? Pero yo tengo que la obligación como entidad pública, como apoderado de la entidad pública, de hablar de la razón por la cual yo necesito un tiempo mayor, digamos, por la complejidad, también por todos los temas de contratación, ¿no? Si yo necesito una asesoría técnica o necesito un dictamen pericial de contradicción, yo le puedo decir, señor juez, miren, para efectos de hacer esto, aunque es contratación directa, como lo veremos más adelante, yo necesito un término mayor al que establece la ley para efectos de realizar esta contratación, dado todos los trámites internos de la entidad. Ahora, ¿yo qué recomendaciones les doy frente a la contradicción del dictamen pericial en audiencia? Primero, preparen sus preguntas, ¿sí? Antes de la audiencia. ¿Y cómo las van a preparar? Teniendo en cuenta para qué se decretó la prueba, ¿sí? Uno, para efectos de saber cuál es el margen de acción del perito y de la prueba pericial. Dos, preparen la prueba teniendo en cuenta las preguntas que pueden hacer, que las preguntas pueden ser abiertas, es decir, usted puede preguntarle, bueno, ¿por qué tuvo en cuenta esta técnica? Es decir, una pregunta abierta, general, asertiva. Pues yo también puedo preguntarle, diga cómo es cierto, sí o no, pero también puedo hacer preguntas sugestivas, porque se supone que es un técnico y yo puedo en la misma pregunta, que ese es el secreto de las preguntas sugestivas, sugerirle la respuesta. Yo puedo hacerle preguntas en la audiencia sobre la imparcialidad, dígame hace cuánto conoce la parte, dígame hace cuánto usted trabaja con ella, sobre la idoneidad del perito, dígame cuáles son sus títulos, y sobre el contenido del dictamen, dígame por qué llegó a esta conclusión, por qué utilizó esta técnica o este método, ¿sí? Ahora, si el perito se cita a la audiencia y no va, no tiene valor probatorio el dictamen pericial, ¿sí? Y la norma me permite a mí asistir a la audiencia con un técnico. Acuérdense ustedes que la norma me permite contratar a un técnico que me acompañe a la audiencia. Obviamente este técnico puede ser alguien de la entidad, ¿sí? Pero esa persona no interroga al perito. Quien interroga al perito son las partes. Pero yo puedo, digamos, apoyarme en esta persona, que esta persona me esté diciendo, bueno, pregúntele esto, pregúntele aquello. ¿Por qué? Porque es el que conoce la técnica o el tema sobre el cual se rendió la experticia, ¿no? Por otra parte, tenemos que hay una regulación especial en el CEPACA sobre el dictamen pericial elaborado por entidades públicas. ¿De qué estamos hablando acá? Es ese dictamen pericial que elabora la entidad pública, que son entidades públicas técnicas, por ejemplo,
yo le puedo pedir a Medicina Legal que me elabore un dictamen pericial, le puedo pedir a la Universidad Nacional o cualquier universidad pública que me elabore un dictamen pericial, ¿sí? En este caso estamos hablando del dictamen pericial que es elaborado por la entidad pública, ¿sí? ¿Y qué nos dice la norma? El parágrafo del artículo 219 del CEPACA me dice a mí que, pues obviamente ya sea la forma en que se haya dado el dictamen pericial elaborado por la entidad pública, ya sea solicitado, aportado, decretado de oficio, ¿sí? Pues la contradicción se puede hacer en los términos del parágrafo del artículo 228. ¿Y qué me dice? Que esa contradicción se puede hacer por escrito. Por el término de 3 días yo puedo solicitar aclaración, complementación del dictamen o pedir un nuevo dictamen pericial. Pero esto solamente se da cuando la experticia la elabora una entidad pública. No es para todas las experticias. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchas veces cuando se solicita el dictamen pericial a la entidad pública, una entidad pública, pues las entidades públicas se pueden demorar y aparte, pues es difícil la presencia del delito en audiencia. Por esta razón se permite que el juez en determinados casos establezca que el dictamen pericial se contradice por escrito y no en audiencia. Pero eso es una excepción, ¿no? No es la regla general. ¿Esto por qué se dio? Porque muchas veces nos dimos cuenta que los procesos se demoran porque no puede venir el perito a la audiencia, ¿sí? Sobre todo los peritos de las entidades públicas. ¿Claro? Ese sería un caso típico, por ejemplo. La ANI le pide un estudio técnico a la Universidad Nacional. Quien elabora el dictamen pericial es la Universidad Nacional. Y se cita al perito a audiencia y el perito dice, no, mire, yo no puedo asistir por tal y tal razón. Haga uso del artículo del Código General del Proceso, del artículo 219 del CEPACA, que permite que el dictamen pericial se rinda por escrito y se contradiga por escrito. Hecho estas observaciones, vamos a ver un tema específico que es la contratación del perito, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de un dictamen pericial de parte o aportado, quien paga el perito es quien aporta la prueba y es un vínculo que se da entre el perito, un vínculo contractual que se da entre el perito y la parte. Ahora, si el dictamen pericial es solicitado, en este caso, quien paga los honorarios y gastos del perito es quien solicitó la prueba, ¿sí? ¿Y qué me dice a mí también el 222? Me dice que yo puedo contratar directamente al perito, es decir, a través de una modalidad de contratación directa, ¿sí? Esto para efectos de facilitar que la entidad pública pueda hacer la prueba, ¿sí? Esta regla se estableció en la ley 2080 y también se estableció que esta regla aplica inclusive en vigencia de la ley de garantía, se puede contratar directamente a un perito o también una asesoría técnica. ¿Sí? Yo puedo contratar una asesoría técnica a través de contratación directa. Y como bien les decía, los honorarios del perito, ¿quién los paga? Los paga la parte que solicitó la prueba, en el caso del dictamen pericial solicitado. Si lo solicitaron ambas partes, pues serán ambas partes. Ahora, si la prueba pericial es decretada de oficio, lo pagan ambas partes. Ojo que puede decir que una de las partes desista de la prueba y diga, no, yo no la necesito, la otra parte puede pagar los honorarios del perito y los gastos del perito y la prueba continúa, se practica. Ojo que la norma también me estableció que cuando el 222 del CEPACA, que cuando el dictamen pericial se ha rendido por una entidad pública, se deben de pagar honorarios. O sea, hoy está establecido con la ley 2080 que se deben pagar honorarios al perito que está vinculado con una entidad pública, por ejemplo, Universidad Nacional, por ejemplo, Servicio Geológico, bueno. La norma, el 221, me estableció que el deber del Consejo Superior de la Judicatura de crear una lista de auxiliares de la justicia que tengan conocimientos técnicos para efectos de que sean designados en los dictámenes periciales decretados de oficio o solicitados. ¿Sí? También la norma me estableció que se deben fijar por parte del Consejo Superior de la Judicatura una tabla de precios de cuánto se debe pagar al perito por efectos de el valor de su experticia. Bueno, hechas todas estas claridades y agradeciéndoles a todos por su participación en esta charla, daré paso a
responder las preguntas que se hicieron en el chat. Pregunta Samuel Álvarez, ¿en mi entidad no hay presupuesto para contratar peritaje? ¿Cómo hacemos? Difícil, Samuel. Si no se puede, pues uno es acudir al dictamen pericial solicitado, es decir, decirle al juez, señor juez, decrete de la lista auxiliar de la justicia, designe la lista auxiliar de la justicia un perito para que efectos de que practique el dictamen. Yo también les aconsejo que en la planeación presupuestal anual le sugieran a la entidad pública que haga una partida presupuestal para contratación de peritos y contratación de asesorías técnicas. Porque es importante, miren, de los dictámenes periciales, de la forma en que se puede llegar al dictamen periciales, yo les aconsejo que utilicen sobre todo el dictamen pericial de parte. ¿Por qué? Porque en el dictamen pericial de parte yo conozco el contenido del dictamen antes de que el dictamen pericial se allegue al proceso, ¿sí? Entonces, porque me lo va a mostrar a mí primero, me va a decir, mire, este fue el resultado. Entonces, yo puedo decirle, mire, está bien, está mal. En cambio, en el dictamen pericial solicitado, yo cuando conozco el contenido del dictamen, cuando ya está aportado el proceso, ¿sí? Y pues ya yo no puedo hacer comentarios ni decirle, ajuste esto, lo otro. Obviamente, yo hablo de ajuste esto y lo otro en términos de objetividad.